Eduardo Zújar, precandidato presidencial guatemalteco, y yo quiero en estos dos últimos segmentos del programa hablar de su vida, porque me parece fascinante. Incluso leí en uno de los artículos que también lo querían meter en esta olla de posibles descalificaciones constitucionales que no aplica, porque ya dos veces usted ha sido candidato presidencial. ¿Cómo la tercera vez van a decir que ahora no puede ser candidato presidencial porque es nacido en Suiza? Así es. ¿Cómo es el hecho que usted me estaba contando de que realmente es guatemalteco de origen a pesar de haber sido nacido en Suiza? La Constitución de Guatemala establece que es guatemalteco de origen toda aquella persona que tenga padre o madre guatemalteca, aunque haya nacido fuera del territorio guatemalteco. Mi madre es guatemalteca. Por eso es que yo en las veces anteriores entregué la partida de nacimiento de mi madre, que es nacida en Chimaltenango. Mi padre es ciudadano suizo. O sea, que aunque yo no hubiese nacido en Suiza, tendría el derecho a la ciudadanía Pero si suiza. no es demasiada pregunta indiscreta, porque me surge la duda, ¿dónde lo hicieron usted? Me hicieron ¿En Guatemala o en Suiza? Me hicieron en Guatemala. Pero nació en Suiza. Sí, y por poco en París, porque mi abuela paterna era francesa. Entonces mi padre fue a ver a mi abuela con mi madre. Y ya estaba mi madre en el 7º mes, pero le ofrecen un trabajo en Suiza y se va a Suiza. La familia de él era de origen suizo, excepto la madre. O sea, mi abuelo era suizo, mi abuela paterna, francesa. Entonces, mi padre tenía derecho a 2 nacionalidades, la francesa y la suiza. De hecho, mi padre hablaba 13 idiomas. ¿13? 13 idiomas. Wow. Perfectamente bien, y fue quien hizo la traducción de los reglamentos del fútbol de la FIFA. Pues yo conocía muchos de esas personas que aparecen en la prensa, como Pedro Escartín. Pero, ¿usted vivió cuánto en Suiza antes de venir a Guatemala? Entonces, estalla la Segunda Guerra Mundial y yo llego a Guatemala de 1 año. O sea, que creció en Guatemala. Sin conocer a mi padre. Lo primero que yo conocí fue Guatemala. Y sin conocer a su papá. Sin conocer a mi padre. Bueno, un añito también, era muy pequeño de todas maneras. Se quedó en Suiza. Y se quedó allá. Mi madre atravesó Alemania a saber bajo qué circunstancias más duras. Llegas a Guatemala, crecí en Guatemala, mi idioma era el castellano. Fui a la escuela desde el kindergarten en Guatemala y mi patria era Guatemala. Y de repente me entero, porque mi vida fue un poco difícil en mi juventud, en mi niñez, pues dura. Ni siquiera viví con mi madre todo el tiempo, ¿verdad? Entonces me entero que mi padre está en Suiza y yo quiero estudiar física. Y en la escuela donde estuvo Einstein. Entonces digo yo, mi héroe era Einstein, yo quería seguir los pasos de Einstein. Wow. Entonces digo, quiero irme al lugar donde él estuvo. Y me dicen, escríbale a su padre. Le escribo a mi padre y me dice, véngase, yo le voy a dar comida y casa. De lo demás, un padre que no habías conocido. Un padre que no había conocido. Pero al menos respondió que sí. Respondió que sí, y él ya estaba casado en segundas nupcias. Y llegó a Suiza, un padre muy duro, de una dureza indescriptible, y una disciplina como esa de la parte norte de Suiza, porque es Zurich. Suiza tiene la parte alemana, la francesa, la italiana, con diferentes disciplinas y rigores. Entonces logro hacer el examen de admisión y entro a estudiar a esa escuela. Y vamos a hacer una pausa aquí porque la historia me parece fascinante. Tenemos que romper para comerciales y regresamos con nuestro último bloque de esta historia que cada vez se ha ido poniendo más interesante. Regresamos con el doctor Eduardo Zújar enseguida. Sugiérenos a quienes quieres ver en el programa. Síguenos en Twitter a través de @CalaCNN y en Facebook con la misma clave CalaCNN. Enseguida, la parte final de nuestra conversación junto al doctor Eduardo Zújar. Ya estamos de regreso, el segmento final junto al doctor Eduardo Zújar, precandidato presidencial guatemalteco, y nos quedamos en esa historia fascinante de su vida, ya estando en Suiza y entrando a estudiar física. Así es, al Tecnológico Federal de Zurich, Suiza, la escuela de Einstein. Entro a Suiza con pasaporte guatemalteco, pero allá tengo el derecho de tener un pasaporte suizo. Así pago menos en la universidad y tengo doble ciudadanía. Y eso es válido si hago el servicio militar. Entonces entro a las tropas de la artillería liviana antiaérea y hago todos los cursos para soldado en el ejército suizo, donde aprendo
que la democracia suiza está basada en el servicio militar, porque ahí se fomenta la unión entre diferentes personas de diferentes clases socioeconómicas, todas trabajando juntos para sacar una tarea y bajo las mismas reglas. Y ahora nos queda el último minuto del programa, doctor, para la última reflexión a nuestra audiencia, por favor. Bueno, cuando al regresar de Europa, donde viví también un tiempito en Alemania y más tarde 5 años en Estados Unidos, en Texas, me pregunto por qué en Guatemala no puede darse un desarrollo verdaderamente para que la sociedad guatemalteca pueda vivir en paz y con una buena calidad de vida. Los recursos los tiene el país y ha sido realmente la falta de elección de gobiernos y de equipos de trabajo que tengan la decisión de lograr ese desarrollo. Yo y el equipo de Creo estamos decididos a lograr ese desarrollo. Muchísimas gracias, no se diga más. Gracias, Ismael. Gracias, doctor Eduardo Zújar. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía, como siempre, recordándoles que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.